Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Estaba por realizar la tercera parte de sus confesiones anónimas. Por cierto, tienen videos previos aquí en el canal sobre eso. Entonces me di cuenta que muchas de las confesiones se repetían. Estas trataban sobre el cambio que ha tenido Ghost a lo largo de los años y cómo de alguna forma u otra dejaron la oscuridad que los caracterizó en un principio. Los comentarios decían: el verdadero Ghost murió con Prequel. Impera y Phantomime son los peores álbumes. Creo que en realidad Ghost sigue teniendo su esencia, pero creo que se necesita, al menos en las letras, algo más oscuro. Ghost está perdiendo las viejas costumbres como en Opus e Infest y Summum. Ya no se siente esa temática con Satanás, oscuridad y todo eso. Impera es por lejos el peor álbum que sacaron. Sumado a eso, Phantomime me aburrió. Creo que se está diluyendo el aura misteriosa de la banda a medida que se va haciendo más popular. Espero un próximo disco más complejo o me va a terminar aburriendo esta etapa pop. Papa 2 y Papa 3 fueron los papas que más respeto imponían. Creo que la banda se está alejando mucho de su ideología original para ser más populares, sin importarles sus fans más antiguos. Personalmente me gusta más el Ghost de los videos, donde siento que hay equilibrio entre lo oscuro y gracioso. Siento que en vivo se van más a lo gracioso y quita algo de aura. Me gustaría que se volviera a sentir esa vibra lúgubre y oscura de los conciertos anteriores. Me gustaba más la banda cuando parecía una iglesia, ahora parece un circo. La próxima era no va a superar todo lo que ya pasó con Ghost. La parte tenebrosa de Ghost acabó hace años, ya deberían sacarse las máscaras. Escuchar Dance Macabre con lucecitas de colores dan cringe. Tobias se está dejando llevar por la industria, los números y el dinero, y eso está dejando atrás la idea original de la banda por algo más mainstream. Entonces, analizando todo esto, es evidente el cambio que Ghost ha sufrido a lo largo de los años, en todos los aspectos, tanto en lo musical como en su imagen. La banda en un principio tenía un aura de oscuridad y misterio. Sus letras nos hablaban de Satanás y los papas imponían respeto. Con el tiempo, Tobias fue experimentando con la música, fue llegando a un público más y más grande. El show en vivo se convirtió en algo distinto y el líder de Ghost pasó de ser de un papa más callado y solemne a uno más participativo y gracioso. Mariana Cross hizo que la banda creciera todavía más. El propio Tobias mencionó que los fanáticos más viejos debían darle la bienvenida a los nuevos e incluirlos. Es lógico también que todos estos cambios generen una sensación extraña en algunos fans. Pero la pregunta es, ¿el cambio era inevitable? Primero tengamos en cuenta algo. Que Ghost no mencione a Satán cada 2 versos en sus canciones no significa que el mensaje y la filosofía no estén ahí. En Impera, por ejemplo, Satán quedó un poco de lado, pero en sus canciones se tocan varios temas, como la humanidad, la maldad de los hombres, problemas sociales. No todo es Satán. Visualmente cambiaron, con un público más grande, conciertos en lugares mucho más amplios, canciones entre comillas más alegres. Ghost creció, requerían a un líder acorde con esto. No imagino a Papa Emeritus II cantando Kiss the Go Goat, por ejemplo. Si Ghost quería ganar más público y expandirse, debía hacer ciertos cambios. Pero la pregunta ahora es, ¿actualmente existe el balance perfecto entre oscuridad y lo gracioso? Para algunos fanáticos, Ghost no encontró ese balance y directamente se olvidaron de la oscuridad que los caracterizaba en un principio. Existe una progresión natural, cambios que se fueron dando a medida que se volvieron más exitosos. Están haciendo música para atraer a más gente y bien por ellos. Aún así, Ghost tiene mucho camino por recorrer aún, si tomamos en cuenta que la banda apenas ha tenido 4 papas y un cardenal. ¿Esta ha sido una etapa con mayor humor? Efectivamente. ¿Se suavizaron un poco? También. Pero en futuras eras probablemente podremos tener ese balance perfecto entre humor y oscuridad.
un balance que el propio Tobías considere ideal. Tendremos también más álbumes. Tobías seguirá experimentando. Ghost inevitablemente seguirá creciendo. No puedo negar que personalmente extraño un poco la oscuridad de antes, pero Tobías algo dejó muy en claro: nunca tendremos un Opus Eponymous 2. Incluso en una entrevista de archivo, Tobías habló sobre la gente que dice que Ghost ya no es satánico y explicó sus razones, bastantes interesantes por cierto. Pero de esto hablaré en un próximo video, ya que aquí me gustaría hacer un alto para preguntar: ¿para ti, Ghost cambió demasiado? ¿Extrañas el aura del pasado o estás conforme con el Ghost actual? Por favor, déjame un comentario. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.